Muy bien, buenos días todavía, jóvenes. Vamos a desarrollar aquí la práctica calificada de quinto grado de secundaria. Primero vamos aquí a la pregunta número 1. Nos dicen que nos piden calcular el radio de una circunferencia tal que un arco de 15 centímetros de longitud subtiende un ángulo central de 3 radianes. Miren, lo que tenemos que hacer aquí primero es dibujar nuestro sector circular. Dibujamos nuestro sector circular. Uy, me salió un poco mal. Muy bien. Vamos a borrarlo a ver. Para que salga un poquito mejor. Sí, nuestro sector circular. Vamos a dibujar ahí. Ahí está, nuestro sector circular. No te olvides de que dicen, nos piden calcular el radio. O sea, este es el radio. No te olvides, sector circular, este es el radio, este es el centro. Y como este radio, el de acá también va a ser radio. Ya, ahora dice tal que un arco de longitud 15, ¿cierto? Sostiene un ángulo. O sea, dice que esta longitud es 15 centímetros, ¿sí? Es 15 centímetros. Y luego dice un ángulo central de ¿cuánto? 3 radianes. Cuando nos hablan de radios a este ángulo central, eso es el ángulo central. Ahora, para hallar aquí el radio, tenemos que aplicar la fórmula, ¿se acuerdan? Longitud es igual al ángulo por el radio, ¿sí? Por el radio. Entonces, longitud, ¿cuánto es? 15 centímetros. 15 es igual al ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 3 radianes por el radio. El 3 pasa a dividir, quedándome que el radio vale 5 centímetros. Esa sería la respuesta de la pregunta número 1. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Ahora, en la pregunta número 2 nos piden calcular la longitud 1. Para eso primero vamos a poner aquí longitud 1 y este sería longitud 2, ¿sí? Este sería longitud 2. Vamos a hallar la longitud 2. La longitud 2 es igual al ángulo por el radio. ¿Está bien? ¿Para qué hacemos eso? Para hallar el ángulo, este ángulo. ¿Por qué? Porque para longitud 1 y para longitud 2 el ángulo es el mismo. Para longitud 1 y para longitud 2 el ángulo es el mismo. Entonces, vamos a ir desarrollando ahí. Longitud 2 tenemos que vale 2pi. Es igual al ángulo por el radio. No te olvides, de longitud 2 su radio es 5. Mira, ve. Hasta donde llega longitud 2. Ahí está, ve. Hasta aquí. Su radio es 5. Entonces, aquí le ponemos radio 5. Ahora, pasa a dividir el 5, quedaría 2pi sobre 5 radianes es igual al ángulo. Ahora, nos piden calcular L1, igual, de nuevo, L1, LOR, ¿te acuerdas? Al ángulo por el radio. Longitud 1 es igual al ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? Ya lo hallé ahora, 2pi sobre 5. Y el radio ya no sería 2, porque muchos cometen ese error, sino el radio sería desde el centro, o sea, ¿cuánto? 7 por 7, sería que longitud 1 sería igual a ¿cuánto? 2 por 7, 14pi sobre 5. No te olvides, esa sería la respuesta de la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3. Tenemos aquí, mira, estos son iguales, quiere decir que si te vale A, este vale A, acá también vale A. Sí, mira, y va los ángulos de pi a 2pi. Yo que les he comentado, jóvenes, de que cuando ustedes tienen ese tipo de problemas, por ejemplo, cuando va de pi a 2pi, el área también va de 1s a 2s. ¿Qué más? Y también, si son iguales A y acá también A, entonces va de impar. Este es S y el de acá sería 3s. Si acá hubiera otro más, ¿sí? Acá sería 5s. Entonces, nos piden calcular S1 entre S2. Muy bien. ¿Quién es S1? Acá está, B. 3S sobre S2, ¿quién es? 2S. Se van las S, ¿qué me queda la respuesta? 3 medios. Esa es la respuesta de la pregunta número 4, ¿sí? La respuesta de la pregunta número 4. Muy bien. Vamos a ir desarrollando ya la pregunta número
3 y 5, ¿ya? Vamos a ir desarrollando. Mira, en la pregunta número 3, ¿sí? En la pregunta número 3 tenemos acá lo siguiente. Nos piden calcular el ángulo θ. ¿Tú te acuerdas que había una fórmula que decía que el ángulo era igual a quién? A longitud 2 menos longitud 1 entre la diferencia entre las dos longitudes. O sea, vamos a poner entre C. El ángulo en este caso sería ¿cuánto? Longitud 2 le voy a llamar, siempre es el mayor, o sea, 3pi. Menos longitud 1, 2pi. Sobre C es la diferencia entre los dos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es esta vez. 6, la diferencia entre esas dos longitudes. Entonces, el ángulo, ¿sí? El ángulo sería... A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya, seguimos aquí. El ángulo es igual a ¿cuánto? 3pi menos 2pi es pi sobre, abajo quedó 6. Y esta es la respuesta de la pregunta número 3. Nada más eso era nomás. Miren, nos piden calcular el área, o sea, esta área, le voy a poner S, ¿sí? El área. Y tú sabes que el área, este es un trapecio circular. El área del trapecio circular, ¿sí? ¿Sí? Del trapecio circular es igual a ¿quién? A base mayor más base menor sobre 2 por la altura. En este caso, el área sí sería igual a ¿quién? ¿Quién la base? La base es la longitud mayor, o sea, 3pi más la base menor, 2pi sobre 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es, en este caso, la diferencia, o sea, 6. Esa es la diferencia. Ese sería igual a ¿cuánto? 2pi más 3pi sería 5pi. 5pi. ¿Sí? 5pi. Vamos a ver aquí. Por, aquí saco mitad, 1, mitad de 6, 3. Quedaría 3. ¿Y esto cuánto es? 5 por 3, 15pi. Y ese es el área del trapecio circular. Muy bien, jóvenes, eso es todo lo que era la práctica. Creo que ha estado muy sencillo. Muy bien, eso es, eso es lo que tenía que comunicar.